En la torre abandonada de la casa militar que tiene cúpula y cielo, hay una estrella que está con las alas abiertas en la esquina de la torre. Parece que alguien ha sido descuartizado. Arcano 55. Ahí es, en la puerta tapiada es una mujer que me dice: tú me has contagiado la lepra. Y veo la muerte parece que tuvo 4 hijos, ¿no? El primero, tenía cabeza de hombre, cuerpo de ganso, y lo estrellaron contra el muro de los italianos, justo donde está el grafiti de pintura. El segundo era un perro que comió un pan tostado, la tierra se abrió, salió agua y lo decapitaron. El tercero y el cuarto eran cuyes que se lamían sus genitales y se comían sus excremento. Y el quinto es el que es un edificio de árboles de hígado y una persona le tira un puñete y todo el árbol de hígado se cae. Parece que era mi sueño, pero se fue con otro. La estrella descuartizada en ese día con las alas abiertas en la cabeza del ángulo. Echamos la suerte que pasó. Un mundo lleno de calor y de alegría, y fui feliz sin tu querer, que terminó en amar. Está con las alas abiertas, sí, con las alas abiertas. Sigue con las alas abiertas. Dado. Aquí está, rayón. ¿Qué sucedió? Para que esté con las alas abiertas la estrella. 5 perros. 11 hipnosis. 15 masturbación. 21 el cambio. Creo que yo he dicho que las mujeres que tienen una revelación conmigo deberían primero dar seguridad para que no pase 15. Ayer efectivamente yo eché la suerte y salió 15 y por eso salí a Alibaba y los 40 ladrones. Es lógico que un rey, si ve afectados sus intereses, tome las medidas cautelares correspondientes. Está en la parábola. Si tú sabes que el ladrón va a venir, ¿no velarías para que no minen tu casa? ¿No? Me hace recordar Pelotón, ¿no? Pelotón, claro, con Charlie Sheen, sí, pues. Claro, la película empieza joven, regocijados en vuestra juventud. Sargentos eran, ¿no? Sí, sargentos. Pero bueno, el amanecer de día, la estrella descuartizada, Arcano 55. Creo que es por la mentira, señor. El dado, al menos en la Biblia dice, que el rey se sienta a la mesa, vamos a ver el testamento, y calcula si debe o qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. ¿Qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Dado.
Los reyes deben tener dado. Los reyes deben tener dado. Yo creo que he dicho que el sacerdote echa la suerte y los reyes deben tener sus propias fórmulas para interpretar el dado. O sea, una misma sucesión numérica, los reyes tienen sus propias fórmulas, así como yo tengo la fórmula de x elevado a la x, o tengo la fórmula en el tarot egipcio, cuando se abre el cielo y salen los arcanos del tarot, tengo la Y es igual a Fer. Deben tener sus propias fórmulas de acuerdo a lo que ellos tienen, y deben tener, en algunos casos deben tener dado. Yo tengo, por ejemplo, el sueño de los 7 poliedros de Platón, que son las llaves del tarot egipcio. ¿Cuáles son las llaves del tarot egipcio? Los 7 poliedros de Platón. ¿Cuál es la llave? El nombre. Entonces, yo considero de que si se cumple lo que dice la Biblia, que el sacerdote, o mejor dicho, el rey Saúl edifica un altar y llama a un sacerdote que eche la suerte si debe o no atacar a los filisteos, significa que los reyes deben tener sus propias fórmulas correspondientes a lo que ellos son, y se forman los caballeros de la mesa redonda. Por ejemplo, el de Aries tiene sus límites y sus funciones que no son las mismas que de Tauro, pero sin embargo, con una misma suerte y teniendo ellos sus fórmulas, interpretarán los números y la respuesta será un sueño. Y en esa situación se complementan y forman los 12 signos del zodiaco, una rueda. Entonces, esa es mi interpretación de lo que yo hago con respecto. Por eso en la Biblia dice, y el rey Saúl edificó un altar y pidió que echaran la suerte, si debía ser suerte perfecta, claro, y puso una situación, ¿no? La suerte también sirve para otras situaciones, por ejemplo, en el caso de una persona haya muerto. Todos sabemos que Judas muere después de la muerte de Jesús. No, estuvo en el complot contra Jesús. Y en el libro de Hechos, capítulo 1, dice, capítulo 1, y les echaron suerte, dice. Y la suerte cayó sobre Matías, que fue contado por uno de los 11 apóstoles. Viene a ser que Matías ocupe el lugar de Judas. Bajo las alas. Ya bajo las alas. Está como punto en la cabeza del ángel. Entonces, de esa situación se desprende, ¿a quién le cae la suerte? Si yo hago una oración y sueño, ¿me cayó la suerte? O sea, la respuesta del dado es un sueño. Yo considero que está relacionado con Apocalipsis. Ayer, por ejemplo, cuando estaba ahí al frente, estaba en la casa de allá, pasó un fuerte viento y una rama se rompió de un árbol. Una rama se rompió de un árbol, sí. En el Apocalipsis, capítulo 3, iglesia de Pérgamo, capítulo 2, dice: el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedra blanca, y en la piedra blanca escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿La piedra blanca es el dado? Y con la piedra blanca, cuando tú vences, ves el maná, que son ángeles del cielo. Y cuando ves el maná, has recibido el nombre que ninguno conoce sino aquel que lo recibe. O sea, vale decir, ¿qué es lo que tú recibes y nadie conoce? ¿No es un sueño? Entonces yo interpreto que todo nombre con el dado debe traer un sueño que solamente lo recibe aquel el que pide. De esa situación se desprende que cada persona puede pedir un nombre sobre lo que quiere saber. Incluso en la situación de la guerra. Porque dice que el rey Saúl edifica un altar y llama al sacerdote para que eche la suerte. Y pregunta si debe o no atacar a los filisteos. Entonces, no hay nada que averiguar con nadie. Hay que consultar con Dios.
rezar y soñar. De lo que uno quiera. Yo, por ejemplo, en algunos casos, cuando he querido conocimiento, he preguntado al lado. Todo lo pregunto al lado. Y mis cuadernos están en base al lado. Entonces, yo digo, o interpreto la Biblia, que es, al que venciere le daré el maná escondido, y una piedra blanca, y con la piedra un hombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe, el dado, la piedra blanca. Pero cuando dice aquel que lo recibe, nadie más lo conoce, la única manera es que del nombre con el dado venga una oración que tú lo ves en sueños, y nadie más lo ve. Yo interpreto así la Biblia. Entonces, considero que se debe pedir nombre y por eso se paga la limosna. Por el nombre se paga la limosna. Está en el capítulo 10 de Hechos, donde Cornelio es centurión de la compañía italiana. Y dice que hace mucha oración y da limosna. Hechos 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada italiana. ¿Qué significa centurión? Que está en las unidades, en las decenas o en las centenas. Centurión, centenas, 999 años. Millares creo que es a partir de 1000, creo, ¿no? O sea, ese era el rango que tenía el centurión. 999 años o días. Pero digamos que este centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía mucha limosna al pueblo y oraba a Dios, aquí relaciona la oración con la limosna. La oración que hacía con la limosna. Yo digo que de repente él es el que va a buscar a Jesús en el capítulo 8, y bueno, en esta situación es que oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, él mirándole fijamente. O sea, yo interpreto que de la oración él ve la visión, o tiene los sueños. Y dice que también ve un lienzo, y donde él había toda clase de animales, y dice, y vino una voz, dice, levántate Pedro, mata y come. Yo digo que él es el que en el capítulo 8 de Mateo, es el que va a buscar a Jesús. Y le dice, Señor, no soy digno. Entrando Jesús a Capernaum, vino un centurión, rogándole, dice, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré a sanarle. Centurión. Tenía la centurión. Unidades, decenas, centenas, centurión. Vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré a sanarlo. Y respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y le digo a este, ve y va. Y el otro ve y viene. Y a mi siervo, haz esto. Y lo hace. Y al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel, caramba, el viento, y aún en Israel, ¿dónde me quedé? He hallado tanta fe, y os digo que vendrán muchos de oriente y de occidente, y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas a las afueras, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. O sea, le dice, tan solo di el nombre. Vamos a preguntar el nombre del viento que está moviendo la página a esta hora. Nombre de Win. Uno, es un mayo. Aba. Claro, es un viento ya.
2 legiones. En silencio. Dos también. El Dios Todd, ahí hay un colibrí que se ha suspendido. El Dios, sí, pues, el Dios Todd. Arcano 54, examen, una espada. Por los animales, 2 espadas. 2 legiones rumbo al este. El Dios Todd 54. Y... no tenemos los puntos. 3 hacia el norte. Entonces, eso tiene que, o sea, es el nombre, o sea, esta es la situación de la piedra, tan solo vi el nombre. ¿Cuál es la respuesta? Un sueño, ¿no? En este caso, vamos a darle el nombre, ¿cuál es el nombre? El siervo es el que hace caso a su señor, ¿no? Claro, el siervo yo lo tengo como una sombra negra que sale de la tierra, ¿no? Es un venado con cachos, ¿no? Claro. Ya, el nombre, pero hay que darse cuenta de que los números están interpretados de acuerdo a las revelaciones que uno tenga y a los nombres que han sido revelados. Creo que ayer yo a una persona le di el nombre de Walter Hitler, que es un nombre que tuve el sueño, cuando soñé con el bicho con cabeza de elefante que me estrellaba contra un muro y salía una mano y me sacaba, cuando soñé con las naves Wing de Star Wars. Ya en esa época el nombre de Walter Hitler, que son 6 letras. Walter 6 letras, Hitler 6 letras. El dado, 6 letras. Yo he dicho que deberían ser 6 letras diferentes, pero se repite. Entonces, haciendo el análisis, se repite en los dos, que suman 10, o también suman 8. O sea, si es legal el dado, cada letra individual, son 8 letras nada más. Pero digamos, Walter Hitler está entre 10 y también está entre 8. Entonces, son sueños de una época ya pasada, pero yo creo que la otra vez creo que dije, o estaba pensando, ¡Dale, Wii, prepárense para la guerra! ¡Vamos a atacar! Y bueno, pues pasó un día que yo me senté acá y pasaron 3 pájaros, ¿cómo se llama? Azules. Yo dije, han venido los juegos. ¿No? Sí, pues uno de ellos pasó sobre mi cabeza. Entonces, la respuesta del dado es un sueño. Y hay que interpretarlo de esa manera. Estamos hablando de, claro, Walter Hitler es un sueño del pasado, pero yo lo utilizo. O sea, la persona puede utilizarlo. Vale decir que la letra, al número 1, es la letra W, 1, y H, usando los 2 dados. Y digamos que de ahí debe salir un nombre. Le pones la letra correspondiente y ese nombre lo meditas. No es una estructura que corresponde a un idioma. Si hay una respuesta, lo habrás soñado. Otra vez abrieron las alas. Mira. Abrieron las alas otra vez. 55, arcano 55. Otra vez abrieron. Mariposa. Bueno, entonces hay que comprender eso, de que el nombre es lo que en revelaciones a uno le ha tocado, y con ese nombre debe hacer la interpretación del dado y rezar y meditar ese nombre hasta obtener una respuesta. ¿Cómo yo llego a esta conclusión? Cuando yo estaba en el Colegio Militar Leoncio Prado, estaba el coronel Urrelo García cuando vinieron los profesores de Hare Krishna. Y los profesores de Hare Krishna nos dieron un mantra. Ellos decían de que era una palabra mágica que nos iba a ayudar a desenredar algunas situaciones, algunos nudos que nos podrían generar estrés como consecuencia de la vida militar. Ellos decían de que cuando uno entra en un estado de guerra, a veces unas personas no duermen. Entonces dice que meditando el mantra durante 15 minutos, uno podía hacer o mantenerse relajado y seguir en combate sin estresarse, ¿no? Y nosotros, me acuerdo que en ese periodo meditábamos el mantra
15 minutos en la mañana, 15 minutos en la tarde antes de ir a académico, ¿no? Mi mantra era Enma, que también en la Biblia, si uno permuta, en esa época nos dijeron que no dijéramos nada del nombre que nosotros nos habían dado. Pero en el tiempo yo comprendí de que aquí te hipnotizan y te hacen hablar hasta lo que no sabes. Si te hipnotizan, ¿no? Entonces no hay nada oculto. Todo lo llegan a saber. Entonces, de esa situación, yo digo los nombres, y lo digo porque definitivamente, pues, una persona puede tener el mismo nombre, pero la oración es individual. Y de esa oración individual, cada persona recibe los sueños de acuerdo a lo que es. Entonces, la respuesta del nombre también es eso. Entonces, en esa época yo me acuerdo que yo medité mi nombre, pues que me dio esa época mi profesor de Hare Krishna. Estaba del colegio militar, estaba de coronel Aurelio García, y sí, pues meditaba. Ahora medito los nombres que me dan en sueños: Casiopea, Bagal. Por ejemplo, ha salido una araña hoy día. Entonces, ¿quién es Casiopea? Casiopea es la araña. Entonces, en el capítulo de la Odisea, dice, he aquí, estoy seguro, el que venciere, he aquí el amén. Si tú pones M-A-N, Enma, ¿no? O sea, E-N-M-A sale Enma, ¿no? O sea, es el nombre que me dieron, pero permutado o cambiado las letras, ¿no? Colegio Militar, 1982-1984. Salí con el grado de sargento segundo de infantería. Sí, entonces, ahora no medito mucho el nombre de aquella época, pero cuando lo medito lo hago con el nombre de Amén. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Claro, cuando comencé ¿cómo se llama? A soñar, por ejemplo, en el caso cuando yo viajo a Trujillo después de mucho tiempo y bueno, pues comienzo a soñar estando en Trujillo, y hay un sueño en el cual me dicen, ya no serás Manuel, sino Namuel. Mi abuelo era Manuel. En el caso mío, por ejemplo, cuando yo nací, mis padres estuvieron de acuerdo con mi nombre porque mis dos abuelos, el papá de mi papá, Manuel Mayo, y el papá de mi mamá, Ricardo, le pidieron a mis padres que yo llevara sus nombres. O sea, sí, pues en cambio cuando nació mi hermano Martín, discutieron porque mi mamá decía que se va a llamar Martín, mi papá decía que se va a llamar Víctor. O sea, el nombre de cómo lo vas a tratar. Al final a mi hermano lo conoce como Martín, ¿no? Claro, no tenemos Martín. O en el caso cuando nació mi hermana Marta, se va a llamar Marta, se va a llamar Socorro. Pero en el caso mío, yo sí llevo el nombre de mis dos abuelos. Pero el hecho es que cuando yo regreso a Trujillo después de mucho tiempo y me quedo a dormir en la casa de mis padres, soñé pues que me dicen, ya no serás Manuel, sino Namuel. ¿En qué momento hay un cambio en que primero es la N antes que la M? Aunque en un alfabeto normal primero es la M y después la N. Pero ¿en qué momento, sí pues, los cambios, ¿no? Los cambios de nombre. Entonces, yo utilizo a veces esas estructuras o esas unidades para algunos nombres donde se permutan algunas letras, sigue siendo el mismo nombre, pero suena diferente en la permutación de las letras, ¿no? Por ejemplo, el amén es Enma, permutando las letras es Enma. O el nombre de Manuel es el mismo que Namuel, pero suena diferente por las letras cambiadas. Entonces, hay todo ese tipo de sueños que a uno le permiten, ¿cómo se puede decir?
tener una visión de repente diferente del nombre propio o del nombre primero, ¿no? Entonces, vienen a ser ya de lo que uno ha pedido al dado y el dado ha respondido en sueños, ¿no? Bueno, eso quería comentarles como amanecer, pero la respuesta del dado es un sueño. En la Biblia dice que Saúl edificó un altar, pero ese día dice que Dios no contestó. Sin embargo, después el profeta Natán o Samuel va y le dice que destruya un pueblo como rey. Pero él hace caso en cierta forma porque el profeta dice que tiene que destruirlo todo. Sin embargo, él conserva algunas cosas. Es la posición del rey. El rey manda a matar. Caso de rey David, manda a matar al marido de Betsabé. No tiene sentimiento de culpa. El rey no tiene sentimiento de culpa. Tiene dado. Conservarla con honor, os lo prometo. En cambio, los que cometen esas situaciones, ocurre en la novela de Dostoyevsky, Crimen y Castigo, vive arrepentido, afligido, angustiado, pesaroso. El rey no tiene, porque es su manera de gobernar y así extiende sus dominios. Pero tiene que haber una respuesta de Dios, un sueño. Soñé que un cuervo se paraba en el hombro, volaba, se le caían las plumas y le decapitaba. Soñé un sueño al cual le puedes dar nombre con el dado. Y bueno, pues esperar una respuesta por eso. Dado, sueños, corona. Y con el dado se mide, claro. Los abismos, la piedra de 20 lados, ¿no? Sí, sí, sí. Yo estoy queriendo comprar por internet, pero hasta ahora no puedo, el dado de rodillo, que yo digo que son las piedras lisas que utiliza David para decapitar a Goliat. La piedra de 100 lados, el xochiaedro, pero sí tengo mi estuche de piedras completas, y yo paro rezando, pero actualmente como estamos en guerra, yo digo que estamos en guerra, solamente honor, dado, solamente honor. Bueno, lo vamos a dejar ahí, 27 minutos, 20 segundos. Vamos a ver si el día lo subimos también en este video, ¿no? Sí, pues.